maniobra que se puede esperar en este momento es la maniobra de Brach, que la vamos a ver a continuación. El quinto tiempo es la acomodación al estrecho superior de los hombros. Para que se produzca esto, una vez que salieron las nalgas, el biacromial se acomoda en el mismo diámetro oblicuo que había elegido el bitrocanterio, el oblicuo derecho, siempre para respetar y dejar al oblicuo izquierdo el diámetro suboccipitopragmático de la cabeza. Entonces, primer tiempo, acomodación al estrecho superior de los hombros sin mayores manifestaciones. Segundo tiempo, en igual que en el otro parto, es encaje y descenso de los hombros, y en este tiempo no hay mecanismo específico, solamente se producirá el descenso en el diámetro elegido en el estrecho superior, que en este caso sería el derecho. El séptimo tiempo, que ya sería el tercero de los hombros y el primero de la cabeza, entonces ya ahora tiene otra connotación. La acomodación al estrecho inferior, rotación interna de los hombros, debe acomodar el biacromial que estaba en el oblicuo derecho, apoyar el hombro en el anteroposterior para hacer la rotación interna. Mientras tanto, la cabeza hace la acomodación al estrecho superior en el diámetro oblicuo opuesto que eligieron los hombros, o sea, en el oblicuo izquierdo, que sería el favorable. De manera tal que el séptimo tiempo del trabajo de parto en presentación podálica correspondería al tercer tiempo de los hombros, que es acomodación al estrecho inferior de los hombros, y al primer tiempo de la cabeza, que sería acomodación al estrecho superior de la cabeza. Pareciera un juego de palabras y a veces un poco complejo, pero en realidad es muy fácil porque si ustedes van haciendo el seguimiento de la relación de los distintos segmentos fetales, se darán cuenta del por qué se van haciendo en forma simultánea. El octavo tiempo de presentación podálica correspondería al cuarto tiempo de los hombros, que es el desprendimiento de los hombros, y al segundo de la cabeza, que sería el encaje y descenso de la cabeza. En este tiempo se produce la fijación, como decíamos, del hombro anterior debajo del subpubis para hacer de bisagra o de charnela. Las contracciones uterinas, los pujos maternos siguen empujando al móvil fetal hacia afuera. El operador no debe traccionar, solamente como sostener, como contenerlo al feto para que solo se vaya desprendiendo. Se desprende primero el hombro posterior, luego se desprende el hombro anterior, y en ese descenso arrastra a la cabeza para hacer su segundo tiempo, encaje y descenso de la cabeza. De manera tal que así termina el octavo tiempo el trabajo de parto. El noveno tiempo y el décimo quedarán exclusivamente para la cabeza, porque en el octavo la cabeza es su segundo tiempo y ahora le queda hacer el noveno tiempo del podálico. El tercer tiempo de la cabeza es acomodación al estrecho inferior o rotación interna. Decíamos, al igual que en la cefálica, que había elegido el oblicuo izquierdo, por lo tanto, para poder desprenderse, el suboccipito pragmático debe rotar y colocar su punto de reparo debajo del subpubis. Entonces va a rotar 45 grados para colocar su punto de reparo, como decía, debajo del subpubis, haga de bisagra, de charnela, y de esa forma se puede producir la acomodación al estrecho inferior o rotación interna de la cabeza. Una vez que está colocado en esta posición, lo único que correspondería sería desprenderse, y así el décimo tiempo del trabajo de parto en presentación podálica correspondería al cuarto tiempo de la cabeza fetal, que sería el desprendimiento, y en su máximo grado de flexión, la cabeza apoya su occipital debajo del subpubis y se produce el desprendimiento, en donde ya el occipucio, como decía, está fijado debajo de su pubis, y ese mecanismo de bisagra hace que salga primero el suboccipito mentoniano, luego el suboccipito nasal y por último el suboccipito bregmático. Respecto a los fenómenos plásticos, al igual que la cabeza en los partos cefálicos, el tumor serosanguíneo podrá estar ubicado en una o ambas nalgas o bien en los genitales, porque cuando habíamos visto parto cefálico veíamos que el tumor serosanguíneo se colocaba alrededor de los occipitales porque era el elemento de más declive y el elemento que había empujado la cabeza fetal hacia acá. En este caso, como fueron las nalgas, podríamos encontrar una especie de equimosis en los glúteos del feto. Bien, de esta forma terminaríamos el parto en presentación podálica. Pero ¿qué pasa? No siempre es tan eutóxico, tan fisiológico. Y existen maniobras para realizar en las distocias del parto pelviano. Una maniobra, denominada maniobra de Brach, es considerada fisiológica, es decir, que no está considerada para las distocias.
sino solamente para acompañar el desprendimiento de los hombros y de la cabeza. Para esto, para poder hacer esta maniobra, el operador deberá observar las espinas de los omóplatos si están equidistantes de la columna vertebral. Si están paralelas y equidistantes, nos aseguran que los brazos del feto están flexionados sobre el tronco. Por lo tanto, ejerciendo una lordosis exagerada a nivel lumbar, nosotros podemos desprender los hombros y la cabeza en forma simultánea y depositar la espalda del feto sobre el abdomen de la madre. Es decir, una vez que la paciente desprendió las nalgas, observamos nosotros, envolvemos al feto, si es posible, con una compresa húmeda y tibia para que no se nos resbale al hacer los movimientos por el untus sebáceo y la humedad que tiene el cuerpo del feto, hacemos que la paciente puje y en el momento que está pujando vamos sosteniendo, extrayendo las nalgas y haciendo que el feto se deposite la espalda del feto sobre el abdomen materno. De esa forma se va a producir el desprendimiento de la cabeza y de los hombros en forma simultánea. A esto se le llamaría maniobra de Brach, maniobra fisiológica o para el parto podálico en forma autóxica. Pero ¿qué pasa? No siempre puede pasar esto. Hay maniobras para miembros inferiores y para miembros superiores. Si cuando estamos asistiendo el parto vemos que uno de los pies se desprende hacia la vagina y el otro queda hacia arriba en su posición de podálica, tanto completa como incompleta, el parto puede demorarse o puede enclavarse. Por lo tanto, deberíamos nosotros hacer una maniobra. Y esta estaría referida a maniobras para distosia de miembros inferiores. La maniobra que se utiliza es la maniobra de Pinar-Mantel, que es introducir a través del abdomen fetal la mano del operador más hábil, llegar a localizar el miembro superior que está extendido, flexionar la pierna sobre el muslo y luego traccionar de ambas hacia abajo. Es muy importante no traccionar directamente desde la pierna al principio, porque si no se flexiona se podría fracturar tanto peroné y tibia o el fémur. Por lo tanto, estas maniobras son muy delicadas, muy suaves, tratando de ir acompañando el movimiento de la articulación. Entonces, maniobra de Pinar-Mantel, la mano va a través del canal vaginal, se mete dentro del útero, llega hasta el hueco popliteo fetal, presiona el pulgar en el hueco popliteo, con el resto de los dedos se toma la pierna y se la flexiona sobre el muslo y se la extrae una por vez. De esta forma, nosotros sacamos los dos miembros inferiores, estarían afuera y continuaríamos con el parto en presentación podálica. Si se produjo esta distosia, probablemente se haya producido también la distosia de los miembros superiores. O en todo caso, si los miembros superiores se pueden haber deflexionado, porque al observarlo vemos que no están equidistantes de la columna vertebral las espinas del omóplato, entonces sugerimos nosotros que uno de los brazos o los dos están en extensión. Para esto tenemos tres maniobras. La maniobra de Bayot, que es la menos cruenta, la denominada también maniobra del lavado de cara, y consiste que una vez que la mano más hábil del operador cabalga el feto sobre ella, se introduce dentro del útero y busca el brazo que está extendido. Entonces, una vez que lo encuentra, lo flexiona sobre el codo y luego lo extrae, de manera tal que el brazo cae por delante de la cara del feto y por eso se denomina maniobra del lavado de cara. Esta maniobra es una maniobra, si bien es cruenta, dentro de las maniobras es la que menos complicaciones nos pueden dar. Por lo tanto, maniobra de Payot o maniobra del lavado de cara, que puede ser para un brazo o para los dos. Si fuese para los dos, primero se saca uno y luego se saca el siguiente. Podría pasar de que fracase esta maniobra de Payot o lavado de cara. Entonces tendríamos que recurrir a la segunda maniobra para distocias de ¿cómo es?